Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Día jueves 27 de agosto del 2026. Bienvenidos a una nueva edición de Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan, que te las comenzamos a contar este día jueves. Jueves que se nos fue la lluvia. Definitivamente, ¿dónde se fue la lluvia, Brito? ¿Dónde está? ¿Cierto? En el sur del país está lloviendo como loco, así que ahí está la lluvia, ¿cierto? Ahí la vemos. A esta hora veamos por ejemplo el tiempo donde en Temuco. ¿Dónde está el Temuco? En Temuco está lloviendo, exactamente, lluvias. Mira, se espera más de 10 milímetros hoy día y mañana. 10 hoy día, 10 mañana. Así que acá nosotros no tenemos lluvia. Donde tenemos una tragedia en Nepal. ¿Vieron los videos de ese verdadero aluvión? ¿Cómo se llama? Desprendimiento de tierra. Un aluvión, ¿cierto? Una tragedia completa en Nepal. Imágenes internacionales que dieron la vuelta al mundo, ¿cierto? Durante este día miércoles. En nuestra región de Valparaíso también han pasado hartas cosas. Estamos preocupados por el tema de NAP. Estamos preocupados por Concón. Estamos preocupados de qué se está respirando en Concón, en Quintero y en Puchuncaví, pero sobre todo en Concón. Lo que está pasando en el interior de la refinería de Aconcagua no lo sabemos. Además, y aquí no lo quiero decir despectivamente, ¿cierto? Porque la gerencia de la operatividad de la refinería Aconcagua está en manos de un ingeniero que es peruano, ¿cierto? Vamos a tener una nota muy interesante durante el día sobre él, ¿cierto? ¿Quién es el hombre que está manejando la refinería Aconcagua en este instante? ¿Qué estamos respirando en Concón? ¿Por qué tanta pasividad por parte del municipio de la comuna? ¿Cierto? ¿Por qué hay tanta pasividad del mismo alcalde? Hemos escuchado ciertas declaraciones, algunas, pero hay pasividad. ¿Qué nos está pasando con el ENAP? Hoy día tendremos invitado a Remberto Valdés. En breves instantes más va a estar con nosotros. Ese es un abogado que ha hecho una dura lucha. Llegó a la moneda, está llegando a organismos internacionales, ¿cierto? Por defender los derechos de muchos ciudadanos también de Quintero, de Puchuncaví, pero también de Concón. Y vamos a entrar en detalle, porque lo de la ENAP no es que se equivocaron en unos números, no es que se equivocaron en unos cálculos, simplemente nos mintieron y tiraron azufre, y no sabemos si hoy día lo están haciendo, al ambiente, a nuestros niños, nos están matando, ¿cierto? A nosotros mismos, o puede entrar, o quizás qué cosa. No sabemos qué estamos respirando en Concón. Vamos a entrar de lleno también con eso. Tenemos en instantes también al Seremi de Seguridad. Atención, Seremi de Seguridad va a estar con nosotros en instantes. Vamos a hablar sobre lo que pasó ayer en el operativo de la Policía de Investigación en Rodelillo. ¿Atrapamos o no atrapamos a quienes dispararon en la balacera de Rodelillo? ¿Los atrapamos o no? También vamos a estar con Erika Mayra. Esta semana, se tenía que ver un asunto muy importante en la justicia, ¿cierto? Que tenía que ver con las casas del Olivar. ¿Qué pasó? El Consejo de Defensa de Estado dijo: a mí no me gusta ese juez, sáquenlo. Y no se vio la causa, y quedamos en espera. Todos los detalles los vamos a tener con Erika Mayra. Y atención, que el debate por una nueva cárcel en la región de Valparaíso se viene con todo. Y va a estar Nelson Venega, el diputado de la República, también con nosotros. Aquí partimos Pura Noticia Matinal. Vamos a revisar nuestras imágenes. Tenemos Sapin.com. Mira, el logo nuevo del Sapin. Qué lindo el logo, ¿ah? Qué lindo el logo nuevo. Felicitaciones a los amigos de Sapin.com. Un logo maravilloso, espectacular, precioso. Se ve ahí con las imágenes, con las cámaras que nos permiten a nosotros mirar nuestra región, Chile y el mundo. Ahí vemos el precioso Muelle Vergara desde lo alto, desde la cola de la avenida Perú. Mira, está corriendo el Suárez ahí. Mira, va corriendo Mario. Hoy corre temprano, Marito. Ahí, saludo a nuestro amigo. Gaete no está, Brito, está jugando pádel. Sí, y Herrera también. Lo mandaron al supermercado. Oye, ayer, fíjate tú, hubo un consejo en Quilpué. Así como en Villa Alemana se agarraron a pelear, en Quilpué la alcaldesa quedó llorando, me cuenta. No he visto el consejo. ¿Qué le hicieron a Ana Carolina Corti? ¿Qué pasó con mi alcaldesa? ¿Quién la está molestando? ¿Cómo? Laura González, la concejal nueva, Brito.
¿Ella la está molestando? Mira, ¿y por qué? Vamos a ver los detalles. Atención, hay conflicto en el Consejo de Quilpué. Vamos a estar atentos ahí. La alcaldesa terminó llorando, me cuentan. Valparaíso hermoso, la bahía, los barcos entrando, ¿cierto? Qué lindo es Valparaíso. Qué hermoso es nuestro puerto principal, ¿cierto? Maravilloso, desde las alturas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un 27 de agosto en la región Chile y el mundo? Un día 27 de agosto de 1770 nace el filósofo George Friedrich. Oye, yo estoy para el inglés, Brito, por favor, póngame las cosas como se deletrean ahí. George Friedrich, ahí sí, George Friedrich, ayúdame vos, Brito. En 1995, un día como hoy, se produce el triunfo de Colo-Colo por 10-0. Uy, 10-0. A Regional Atacama, ¿se acuerdan? Marcando la mayor goleada de su historia en la primera división, el año 95. Fue superada solo por Lota Schwager cuando le ganó 14-1 a Rangers. Esto fue en 1934, en la época de mi abuelo. El partido significó el debut de Ivo Basay con los salvos. Anotó 2 goles. Oye, ¿vieron que Zamorano se fue a Mega? Va a estar en Mega viendo los partidos. Y no puedo pasar el mouse para allá. Ahí sí, lo pasé. En el 2001, el Congreso de Perú, un día como hoy, aprobó por unanimidad una acusación constitucional contra el expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. En el 2011, Estados Unidos anuncia la muerte en Pakistán del número 2 de Al-Qaeda, el libio Atiyah Abad Rahman. Yo entre el inglés y el árabe estoy como el loli. En el 2015, un día como hoy, se produce la manifestación con 6 camiones pasando fuera de la moneda, luego de 4 días antes de iniciar una marcha desde el centro de Temuco. Esto es por la inseguridad de la Araucanía. Mira, el 2015. Un 2020, un día como hoy. Mira, me lo pusieron ahí abajo, está muy bien. No me iba a olvidar, pero mira. El 2020 se produce la detención de 2.186 camiones en 43 puntos de la Ruta 5 y Ruta 68. Mira, un día como hoy se hicieron buenos los camioneros, comenzando un paro nacional. Un día como hoy, atención, el año 1975. ¿Está bien esa fecha, Brito? ¿Estás seguro que fue el 75? Nace nuestro gran Carlos Ponce Adones, sí, nuestro director, nuestro partner, nuestro amigo, nuestro gerente de operaciones, nuestro director de operaciones, ¿cierto? Absolutamente el hombre que nos lleva, que nos arma. ¿Te acuerdas, Carlos, cuando llegamos a esta oficina hace como 4 años atrás y estaban totalmente peladas, más peladas que yo mismo? Y decíamos, Carlos, mira, aquí queremos montar un estudio de televisión, 2 estudios de televisión, queremos montar una radio. Y Carlos me miraba y me decía, tú estáis loco. No, Carlos. Tenemos que 4 años. Aquí estamos, perrito. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Carlos Ponce, nuestro director, amigo, el hombre de la casa! Más de 15 años conmigo. Gracias, Carlos, por la confianza, el cariño y felicidades. Feliz cumpleaños, porque lo vamos a celebrar con todo hoy día. También se encuentra de cumpleaños, también, esto da lo mismo porque Carlos Ponce era el más importante, el ex rector de la Católica, Pedro Pablo Rosso, la periodista Mónica Pérez. Mira, Carlos Ponce está de cumpleaños hoy día, la Karen Doyenbailer, igual que tú. El entrenador de perros norteamericano César Millán, la subsecretaria de Educación Superior Fernanda Valdés y el actor norteamericano Aaron Paul. Y también, como decíamos, Carlos Ponce. Eso ha pasado un 27 de agosto. ¿Y qué está pasando hoy, jueves 27 de agosto, en la región Chile y el mundo? Comenzamos con los titulares. Argentina aclara dichos sobre el estrecho de Magallanes. El ministro de Defensa trasandino señaló que hubo confusión y desprolijidad. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. El ministro Arrau destacó cierto consenso en la reforma de seguridad. El ministro anunció que se va a disminuir el nivel de urgencia para ampliar la discusión, si no se lo van a denegar o negar, ¿cierto?, en el Senado. Las principales informaciones de este día jueves: detienen al presunto autor del atropello de la cineasta Paz Ramírez. El hombre de 53 años fue capturado en Santiago tras darse a la fuga. Ella es la hermana, ¿cierto?, de las hermanas, de las actrices, ¿cierto? Paz Ramírez, esta cineasta que falleció tras este brutal atropello en la región metropolitana. Rodrigo Mundaca planteó impulsar un corredor bioceánico en los Andes. El gobernador de Valparaíso propone la creación de un ministerio del océano. Mira, Mundaca, que está creativo.
Bien, nuestro gobernador, nos gusta. Lo estamos esperando, Rodrigo. Detienen a profesor acusado de sustraer tablets y proyector. Sujeto se desempeñaba como docente en un colegio de San Felipe. 2 trabajadores rescatados tras un deslizamiento en una obra. Esto fue durante la tarde de este día miércoles en la avenida Errázuriz de Valparaíso. La emergencia se produjo cuando hubo un deslizamiento de tierra, ¿cierto? En plena obra, equipos de emergencia se movieron rápidamente para llegar al lugar y estos 2 trabajadores fueron rescatados, ¿cierto? En plena avenida Errázuriz en la ciudad Puerto. Casi 94 toneladas de carne fueron rechazadas por la Seremi de Salud. Mira, 94 toneladas de carne. La autoridad sanitaria fiscalizó 674 camiones durante el mes de agosto. El simulacro prepara traslado de pacientes al nuevo hospital de Marga Marga. Hoy se realizó este simulacro, ¿ah? Estuve conversando con gente del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y yo le decía, ¿qué tan importante el simulacro? Y la verdad que tuvo varias fases, ¿cierto? Más de 80 hospitalizados tienen que ser trasladados desde Quilpué en algún minuto, ¿cierto? Y este simulacro también fue acompañado por un software, ¿cierto? Entonces, este software que permitía ir conociendo minuto a minuto el traslado de la ambulancia, el movimiento que tenía la ambulancia, por dónde se iba, qué estaba pasando. Así que creo que el hospital ya debiese estar funcionando. Ojo, a más tardar el 1 de diciembre podemos tener novedades. Así que ojo con eso, el 1 de diciembre puede estar funcionando el hospital Marga Marga. Jaime Mulet impulsó comisión investigadores por emisiones de ENAP, ¿cierto? Luego de estar en nuestro programa, ¿cierto? Conocer el tema directamente, el diputado impulsó esta comisión investigadora. El diputado busca establecer responsabilidades políticas tras lo que está pasando en ENAP. No sabemos lo que pasa en ENAP. La empresa está completamente cerrada. La empresa no quiere hablar, ¿cierto? Está súper cerrada. Nos dicen a nosotros, nos mandan las preguntas por mail. Típico. Pero yo le decía al equipo comunicacional, ya, pero si quieres, si le puedo mandar las preguntas, quiere decir que alguien las puede contestar. ¿Por qué no lo hacemos más fácil? Y usted me pasa el teléfono y conversamos con la persona que va a contestar las preguntas. No, que queremos saber primero cuáles son las preguntas. Silencio completo en ENAP. Y vamos a tener justamente en instante un abogado. Es muy complejo lo de ENAP. Y es una empresa estatal y yo veo acá que el gobierno no está funcionando de la manera que debiese funcionar. Si no hemos cambiado ni siquiera el directorio de la empresa. Bueno, Jaime Mulet impulsó comisión investigadora justamente para esclarecer responsabilidades políticas. El diputado Otuiti Teao promete fiscalizar a Iván Poduje por la reconstrucción del Olivar. Por fin un diputado bueno. Parlamentario exige aclarar y entrega de viviendas. El Otuiti Teao va a estar ahí, con el ojo puesto con Poduje. Afírmate, Poduje, son del mismo porte. El Core de Quillota acusa trabas a proyecto para adultos mayores. Así es, se trata de Felipe Córdoba, quien apunta al gobernador Rodrigo Mundaca como el que le está colocando una muralla al proyecto del alcalde Luis Mella. Policía de Investigaciones detiene a 8 sujetos vinculados con balacera en Rodelillo. Hecho ocurrió el pasado 3 de junio, dejó 2 personas fallecidas. Tenemos al Seremi de Seguridad conectado ya con nosotros. Cifra de fallecidos por inundación en Nepal se elevó a 332 personas. Imágenes realmente impresionantes de este verdadero aluvión. La emergencia se registró al norte, cerca de la frontera con China. Son las principales informaciones, ya lo decíamos. Tenemos conectado en este minuto al Seremi de Seguridad, Seremi subrogante. Me faltaba eso, ¿cierto? ¿Cómo está el Seremi subrogante y también Seremi de Justicia en nuestra región, Rafael González? ¿Cómo está, Seremi? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto y efectivamente desde ayer estamos subrogando también al Seremi de Seguridad Pública y ejerciendo también las labores de Seremi de Justicia y Derechos Humanos.
Rafael, primero agradecerte este contacto. Sabemos que vas a una actividad camino a Quillota durante esta mañana, ¿cierto? ¿Y por qué queríamos contactar al Seremi de Seguridad y tú que lo estás subrogando? Porque lo sucedido durante la mañana de este día miércoles en la Policía de Investigaciones de Chile es muy relevante, es muy importante. Por fin tenemos novedades del caso de la balacera de Rodelillo, pero lo que no tenemos certeza es si efectivamente 1, 2 o los 8 involucrados o detenidos en este procedimiento que hace la policía tiene algo que ver o no con la balacera. ¿Qué sabemos al respecto, Seremi? Sí, efectivamente el día de ayer, en conjunto con la Policía de Investigaciones y con el Ministerio Público, se dio la información y se comunicó formalmente el desarrollo exitoso de este operativo que tuvo lugar en Rodelillo y en Playa Ancha, pero que obedece a un operativo y una planificación que se viene desarrollando y planificando y pensando desde hace varias semanas, pero que en estricto rigor corre en cuerda separada, paralelo a lo que acaba de anunciar que fue la balacera de junio pasado. Lo que también señaló el prefecto inspector Galvez es que pueden existir algunos indicios, precisamente porque existe una víctima que forma parte también de las personas que fueron detenidos, que formó parte o que estuvo vinculado a los hechos de junio, pero que a partir de ese elemento se van a comenzar a desarrollar mayores diligencias de investigación para poder vincular ambos operativos. En este sentido, lo que tenemos que destacar a propósito de lo que aconteció el día de ayer es el resultado exitoso de un operativo que se venía planificando a propósito de una banda que operaba en materia de robos, en materia de asaltos, en materia de sustracción de vehículos, y que permitió, a partir de denuncias de vecinos de Rodelillo y de otros sectores de la ciudad, ejecutar un operativo que tuvo éxito porque no solamente fue una planificación adecuadamente realizada, sino que permitió la detención de 7 personas y hubo una situación de flagrancia por delitos de droga, y que además aquellos, una vez que pasaron al control de detención, quedaron con las medidas cautelares más gravosas, que es la prisión preventiva. En este sentido, el procedimiento se desarrolló adecuadamente en todos los ámbitos que significaba el operativo. Entonces, Rafael, ninguno de los 7 o 8 detenidos de ayer tenemos certeza que tiene relación con la balacera. O sea, son procedimientos aparte, que podría llegar a tener vinculación, pero no tenemos certeza. Efectivamente, y eso también fue anunciado ayer tanto por el fiscal que está a cargo del operativo que se realizó como por el prefecto inspector, de que son operativos paralelos y que corren por cuerdas separadas, y que existen elementos o indicios que ahora forman parte de la investigación del otro suceso, de lo acontecido en junio, para permitir determinar de cómo se puede vincular ambas situaciones para poder esclarecer lo acontecido y llegar a los responsables. Rafael, conversábamos con el abogado de una de las víctimas, ¿cierto? Que es también concejal por Valparaíso, Leonardo Contreras. Tú lo conoces muy bien, Rafael, eres porteño, ¿cierto? Y tú conoces muy bien Rodelillo. Es poco creíble o poco razonable poder decir que no podemos o no sabemos quién eran las personas que iban en el auto esa noche. Porque todos lo vieron. Hay muchos testigos que lo vieron. Pero también es entendible por qué la gente no quiere hablar. Porque la gente tiene miedo. Yo escribí ayer una editorial con respecto a qué herramientas tiene hoy día la justicia para proteger directamente a los testigos. Podría estar pasando esto en Rodelillo, ¿cierto, Rafael? Que los vecinos, a pesar que sabrían o tendrían identificado a los personajes vinculados a esta balacera, tienen miedo de delatarlos porque serían del mismo lugar. Mira, aquí lo importante es que se están desarrollando diligencias y actuaciones que obedecen al carácter de reservado, y para que los resultados puedan ser exitosos es necesario que la policía, que el Ministerio Público pueda desarrollar con tranquilidad y en el carácter de reservado esas diligencias para poder obtener esos resultados exitosos, del mismo modo que lo vimos el día de ayer. Resulta totalmente entendible lo que tú señalas de que hay vecinos que están atemorizados en Rodelillo y en muchos sectores de la ciudad de Valparaíso de nuestra región, pero para poder combatir adecuadamente el crimen organizado
en otras situaciones del terrorismo, y como lo ha venido anunciando no solamente el ministro de Seguridad Pública, sino que también el presidente José Antonio Kast, es necesario que se adopten las medidas de rigor para que ese temor no siga prosperando y no siga avanzando, y los que realmente tengan temor sean los que cometen delito, pero para eso debemos dejar trabajar adecuadamente a las policías, al Ministerio pero Público. Igual, Seremi, yo lo entiendo que hay que dejar trabajar a la policía, pero llevamos más de 3 meses y no tenemos ningún detenido, y la gente sabe que los culpables están ahí mismo. No existen medidas, no podemos garantizarle a los mismos vecinos que quieran denunciar una manera distinta de que puedan denunciar, no una herramienta que en el fondo también le ayuda a las policías para poder llegar a los culpables, porque hoy día el mismo abogado Contreras nos decía, estos son delincuentes de poca monta, ¿cierto? Todos se conocen, todos saben que son de ahí, ¿cierto? Hoy día en Rodelillo, de hecho, si inclusive uno hiciese un levantamiento por dron, ¿cierto? Podría ver cómo están conectadas ciertas casas, qué tipo de irregularidades hay. Entonces, a veces poco se entiende que, teniendo en cuenta que pasó una balacera, y Rafael, y usted que es porteño, una balacera que no es menor en nuestro puerto, ¿cierto? Sí, no, y yo te entiendo perfectamente, y de hecho en gran parte lo comparto, porque también soy ciudadano de Valparaíso, y hay situaciones que a veces uno lo mira con cierta preocupación, pero también hay que ser súper responsables y prudentes, que para que los resultados de la persecución penal sean exitosos en tiempo y forma, y ojalá sean lo más rápido posible, es necesario que ese trabajo se desarrolle en forma privada para que el resultado sea exitoso. Y eso es lo que en este minuto se está desarrollando. Pero para eso tenemos que dejar trabajar tranquilo a la policía. ¿Cuándo cree usted o qué información tiene? Yo sé que usted está subrogando el tema de seguridad, pero ¿qué información podríamos llegar a tener de en cuánto tiempo podríamos dar con el paradero de quien disparó en esta balacera? Bueno, es una pregunta más. difícil en el sentido de que la persecución penal depende también de un órgano autónomo que es el Ministerio Público, y ahí lo que nosotros podemos hacer es tratar de facilitar todos los elementos para que esa persecución penal se desarrolle de la manera más adecuada posible. Pero esperamos que eso sea pronto. Colocar plazos en este minuto resulta difícil, precisamente porque a nosotros lo que nos interesa más que actuar con un plazo acotado o determinado es que el resultado final sea exitoso, del mismo modo que lo vimos el día de ayer cuando se ejecutó este operativo que fue liderado por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Perfecto. Rafael, muy agradecido el contacto, ¿cierto? Muy agradecido el contacto. Hoy día que usted esté subrogando ahí la Seremía de Seguridad. Feliz viaje a Quillota y estamos en línea. Perfecto, muy amable a ustedes por el contacto, y seguimos cuando estimen oportuno hacer un comentario de esta naturaleza. Muchas gracias. Rafael González, Seremi de Seguridad, subrogante. Yo voy a decir algo completamente desubicado. Pero ¿por qué no dejamos a González como Seremi de Seguridad si el otro Seremi no...? Solamente, atento, segundo piso, nos ahorramos un Seremi. Oye, bien, me gusta González. Sí, hay que dejar que caminen. Pero nos aclaró, ojo, los detenidos de ayer no tienen nada que ver con la balacera. Podrían, pues son del mismo lado, pero no tienen nada que ver. Así que, ojo con eso, porque no era la información preliminar que teníamos en la Policía de Investigaciones. Nuestras fuentes, ¿cierto? Y el equipo de redacción nuestro, inicialmente, ayer en la mañana, cuando se da a conocer de este punto de prensa, preguntamos directamente la relación, e internamente la información que teníamos era otra, ¿cierto? Por lo tanto, es otra. Nos vamos de Roderillo, nos vamos a ir a Concón, a nuestra casa. Vamos a pasar directo. Está conectado con nosotros Remberto Valdés, abogado. Remberto presentó 3 querellas criminales contra 16 ex ejecutivos de ENAP por la presunta falsificación de informe de contaminación. Estamos contigo en línea, Remberto. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jorge, gusto de saludarte a ti y a todas las personas que por miles siguen siempre todos tus medios de comunicación, que ya no es solo la radio, en todas partes está. Estamos en la radio, estamos en la televisión, estamos en la web, estamos ahí tratando de comunicar y llevar a nuestros vecinos de la región, Chile y el mundo, como nosotros decimos, las informaciones de nuestra comuna. Y estamos asustados, Remberto, estamos preocupados. Yo tengo que reconocer, lo decía ayer, esto parte por una investigación que hace el equipo de investigación de Biobío, luego lo toma muy bien el Mercurio de Valparaíso, ¿cierto? Y nosotros
empezamos a mirar este tema del ENAP y nos complicó. Y llegamos a ti, Remberto, porque tú has presentado 3 querellas criminales, ¿cierto?, contra ex ejecutivos de la empresa, y queremos saber qué tan grave es este tema y por qué hay como tanta pasividad de las autoridades cuando podemos estar siendo contaminados y no sabemos lo que estamos respirando acá en nuestra comuna. Jorge, la verdad es que esto es un escándalo. Uno más de aquellos que lamentablemente ya están intentando que evitemos capacidades de sorpresa como ciudadanos. Hay 2 temáticas aquí que son muy importantes. La primera, que nos golpea en los bolsillos, que dice relación que gracias a estas falsificaciones de certificados de cumplimiento medioambiental, estos 16 ejecutivos, tal vez directores de la compañía, tal vez grandes ejecutivos de la misma y tal vez grupos importantes de trabajadores se llevaron, no sabemos porque esta información hasta el día de hoy oculta, clandestina, centenares, decenas o tal vez miles de millones, no lo sabemos, de bonos en dinero pagados en efectivo durante 5 años, basados en mentiras, en cumplimientos medioambientales falsificados. Esa es una primera cuestión escandalosa que precisa por lo menos de dos temas. Punto, primero, a ver, Remberto, eso ¿sí? es un punto muy claro, porque aquí tenemos un problema del lenguaje de ENAP que es bastante grave. Porque directamente ENAP habla de inconsistencias en las cifras. Pero tú lo dijiste muy bien, aquí no se trata de inconsistencias. Son derechamente falsas, ¿o no? Claro, aquí había una cocina, los Masterchef, ¿ya? Los Masterchef tenían un grupo de WhatsApp aparentemente en donde se ponían de acuerdo en cómo falsificaban los certificados de cumplimiento de metas medioambientales por dióxido de azufre. Y en definitiva estas mentiras, estas falsedades le permitían estar dentro de los parámetros de cumplimiento interno de la compañía y del plan de prevención y descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón, que nace a fines del año 2018 como una reacción tardía, por cierto, estatal, por el caso del Iranian Heavy de agosto del año 2018, otro capítulo de contaminación. Ese es el primer hecho de la Empresa Nacional del Petróleo. El famoso evento de Quintero y Puchuncaví, ¿cierto? Ese es el que tuvimos. Ahora, esta falsificación de cifras, este Masterchef, que muy bien tú lo explicas, esta cocina, ¿cierto?, para falsificar, ¿cierto?, los datos derechamente falsos. ¿Por qué nadie lo detecta antes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos demoramos tanto en darlo a conocer si parte, por lo menos tuvimos 5 años engañados, ¿no? A ver, aquí hay 2 temáticas también que son relevantes. La primera, que es parte de la investigación. Primero saber, a esta altura, Jorge, en que estamos hablando de personas maduras, ejecutivos formados, químicos, ingenieros, medioambientales, que tienen excelentes sueldos más allá incluso del mercado, en una empresa de refinería y de distribución, que tienen un objetivo de bien común. La verdad es que no podemos pensar a estas alturas de buena fe. Cuando uno recibe dinero mal habido, con certificaciones falsas de cumplimiento de metas medioambientales, no nos podemos hacer los tontos. Ellos, los ejecutivos, Roberto, Aquí, tenían bonos de utilidad por cumplir las medidas medioambientales. Sí, efectivamente. Dentro de la estructura de la compañía, para que tú puedas recibir un bono, voy a inventar 4 sueldos más al año. Por ejemplo, yo me gano 5 millones de pesos mensuales. Si cumplo determinadas metas, dentro de ellas las medioambientales que están en mi sector, voy a recibir de bono 4 sueldos más. O sea, 20 millones de pesos de premio por haber sido un gran trabajador de la compañía que cumple éticamente y legalmente el plan de prevención y descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón. Como mentí y falsifiqué, me llevo a mi bolsillo estos 20 millones de pesos. Eso multipliquémoslos por docenas de personas que habrían mal habido recibido estos bonos de su sueldo proporcional. Algunos tendrán 5 millones, otros tendrán 10 millones, otros tendrán 15 millones, otros tendrán 20 millones. Ahora, responsablemente, este es un ejemplo que estoy dando. A lo mejor es más, a lo mejor es menos. Claro, no sabemos. Porque a estas alturas y después de 5 años... Y cuando sacamos a estos 16 ex ejecutivos, los pillamos, ¿cierto? Están mintiendo, ¿le pagaron la indemnización igual? Sí.
Eso está reconocido públicamente por la Empresa Nacional del Petróleo. A algunos los despidieron por necesidades de funcionamiento de la empresa, a otros que eran de exclusiva confianza los despidieron por desahucio, pero en todos los casos se llevaron de premio sus indemnizaciones por años de servicio de manera íntegra. Y aquí hay otro punto, Jorge, que tú muy bien abordas. La responsabilidad del directivo que despide. Exacto. A sabiendas de que ha habido un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, a sabiendas de que había una falta de probidad porque la tienen detectada, hace vista gorda y con la plata de todos los chilenos, porque la Empresa Nacional del Petróleo premia a estas personas y además de no quitarles estos bonos medioambientales que recibieron o percibieron de manera fraudulenta, les regala plata de todos los chilenos. Ahora, Remberto, el que hace también este despido, hay un punto ahí, el que hace este que despido está muy cerca de lo penal. Totalmente. O sea, el que hace estos despidos es el ingeniero peruano, ¿cierto? El nuevo gerente, ¿no? No lo sé. Jorge, este es el grave problema. La ministra de Energía, la señora Jimena Rincón, le reclama al directorio del ENAP, y esto es público gracias a una investigación de BioBio. Entre paréntesis, Jorge, esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo va a ser posible? Yo lo agradezco, lo agradezco como chileno, también como abogado querellante, pero ¿cómo va a ser posible que las instituciones no funcionen? Tiene que ser BioBio investiga y el Mercurio del Paraíso el que le dé a conocer al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, al directorio del ENAP, a la ministra de Energía, al presidente de la República, que en una empresa estatal se cometen delitos o fraudes. Y no sea el propio Ministerio Público o el Servicio de Medio Ambiente el que durante 5 años no se percate de esta comisión de ilícitos. Gracias a Dios tenemos libertad de prensa en este país, porque si no, no sabríamos de estos pequeños grandes detalles que ocurren en una empresa pública. Es que es muy importante y por eso yo lo decía, y lo decía justamente al partir la entrevista, y destacar el trabajo investigativo de la radio BioBio, destacar también la cobertura del Mercurio del Paraíso. Y cuando nosotros nos empezamos a meter en este tema y empezamos a mirar, ¿cierto?, las diferentes estructuras, también llegamos a la compañía y a preguntarle directamente, oye, ¿pero qué está pasando? Tuvimos acceso, nosotros hicimos una nota, nuestro equipo de prensa hizo una nota hace 2-3 días atrás, donde hicimos una recopilación completa, y nosotros tuvimos acceso cómo el equipo comunicacional, ¿cierto?, de NAP, le contesta a la redacción de BioBio, y prácticamente los trata de mentiroso, le contesta a la redacción del Mercurio de Valparaíso, ¿cierto? Y nosotros le pedimos directamente, mira, oye, no me quiero adelantar, pero estamos tratando que el director, el gerente, este ingeniero peruano, nos conteste, ¿cierto? Que sería algo de transparencia. ¿Cuándo supiste tú, Remberto, de este tema? Porque no te enteraste por el reportaje BioBio. ¿Cuándo te enteraste, cierto, de este punto? ¿Cómo empezaste? Porque en el fondo, cuando llegas a esta querella criminal contra estos 16 ex ejecutivos, es porque ya conocías del tema. ¿Y cuándo se destapa? Porque me da la impresión que fue hace más de un año que se sabía por parte de ejecutivos de NAP, ¿o no? A ver, nosotros llevamos una batalla de David contra Goliat desde hace 8 años por 1034 familias de Quintero y Puchuncaví, por el caso de Liliana Heavy, que tampoco sabemos con certeza, pero una de las informaciones que tenemos es que allí la ENAP perdió no menos de 47 millones de dólares del patrimonio de la compañía. Buscamos justicia penal, la obtuvimos 3-0 en el Tribunal Oral de lo Penal de Concepción. Hubo un fallo dividido de 3-2 que absolvió a 3 ejecutivos de la ENAP que habían sido condenados, y fruto de aquella denegación de justicia interpusimos una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. El año pasado viajamos, cuando hablo de viajamos, viajé en realidad a Estados Unidos para los efectos de poder promover esta denuncia internacional por denegación de justicia, con gran alegría profesional, pero con pena desde el punto de vista, tristeza desde el punto de vista de mi chilenidad. Obtuvimos en la comisión investigadora un bastanteo, una suficiencia como para que se admitiera a tramitación. Se notificó al Estado de Chile en febrero de la admisibilidad de nuestra petición. No fue respondida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del ministro Van Claveren en febrero de este año. La reiteramos
Y en julio fue notificado el ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno, Pérez Maquena, el señor Pérez Maquena, y este 17 de agosto recién pasado, una delegación pequeña que representaba a, escúchese bien esto, Jorge, porque a nosotros nos duele mucho, esta delegación pequeña representaba a todas las familias, pero en particular a 17 personas que murieron en este camino de 8 años en búsqueda de justicia. Y le pedimos a este gobierno, a través del ministro Pérez Maquena, que no siga este conflicto con las vecinas y vecinos de Quintero, Puchuncaví y Concón. Le pedimos que conciliara y llegara a una suerte de acuerdo reparatorio. No queremos seguir batallando contra el Estado de Chile, contra nuestra patria en un organismo internacional. Hay una demanda civil de reparación muy modesta por cada familia, y por cada año son prácticamente 2 millones de pesos para cada familia, o sea, unos 15, 16 millones de pesos por cada familia. No es una demanda desmedida, eso en dinero, y la oportunidad de ser oídos, de ser acogidos por el Estado de Chile, y que efectivamente el plan de descontaminación se lleve a efecto, aunque demore una década, porque más de 50.000 almas en toda esta zona, Quintero, Puchuncaví, Concón, merecen vivir en un lugar digno que los proteja. Bueno, pero continúo. Dentro de ese contexto, Jorge, a pesar de ser una firma de provincia que con mucho esfuerzo continúa esta causa, David contra Goliat, sí, pues, nuestros recursos muy modestos, la ENAP ha invertido para su defensa millones y millones, centenares de millones de pesos. En la comisión investigadora del año 2014 al 2018 se determinaron que en asesorías legales externas se habían invertido por la ENAP 21 millones de dólares. 21 millones de dólares. 21. En la comisión investigadora del año 2018 no se pudo tener acceso a esto. Son cifras anónimas, desconocidas, pero yo no tengo ninguna duda. Hemos tenido de contraparte a estudios realmente extraordinarios. Son grandes abogados. Yo no tengo nada que reclamar cuando un abogado es contratado por un adversario. Jamás voy a reclamar. Éticamente ellos han asumido una posición de defensa, han sido legítimamente contratados. Son 3 estudios de máximo nivel a nivel nacional, son veintenas, decenas de abogados, asesoría comunicacional experta que es archiconocida, también con millonarias asesorías. Si a mí lo que me duele no es que reciban legítimos honorarios, me duele que los paguemos todos los chilenos a través de la Empresa Nacional del Petróleo. Pero bueno, retomo. Aquí Remberto, estamos con Remberto Valdés, ¿cierto? Abogado creyente, se está buscando hace muchos años justicia para 1.034 familias de Quintero y Puchuncaví. Esto tras el gran caso del crudo iraní, ¿cierto? En este proceso judicial por la grave crisis ambiental. Estamos hablando de un hecho que ocurrió en agosto del año 2018, cuando llega un barco, ¿cierto? Descarga petróleo pesado con altos niveles de ácido sulfúrico, hídrico, que terminó con la absolución definitiva de ejecutivo acusado y todo. Pero en este caso quedan estos 1.034 personas, familias afectadas, de las cuales en todo este proceso judicial, Remberto, 17 personas han muerto, ¿no? ¿17? Sí. Y mira, no hay justicia. Y hay un tema también, Jorge, hay un tema, y quiero que se entienda bien la gente. Nosotros también hemos recibido algunos ataques que no hacen ni cosquillas, con franqueza, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista público, anónimo y cosas por el estilo. Bueno, pero eso es parte del trabajo que tenemos que asumir. Esto, David contra Goliat, y lo digo con total sinceridad, pero es muy frustrante, Jorge, y muy doloroso. A ti te pasa en tu día a día, en tu trabajo, uno va conociendo personas, seres humanos. Estos 17 fallecidos son personas que fueron abuelos, que son padres, hermanos, hijos. Los conocimos personalmente en docenas de reuniones que tuvimos en centros que nos acogieron en Quintero y Puchuncaví, sobre todo en Quintero en realidad. Y en este camino fallecieron. Y hay muchos de ellos también que han ido perdiendo su salud día a día, que han envejecido prematuramente, y que de continuar esta lucha judicial ahora contra el Estado de Chile, contra nuestra propia patria, en organismos internacionales, no van a conocer una justicia material, real, dentro de su propia vida.
Y eso es tremendamente frustrante y doloroso. Este gobierno, el del presidente Kast, ha impulsado una reforma procesal civil que compartimos, que busca que la justicia sea muy rápida. Y resulta que nosotros ya llevamos 8 años. Entonces, nosotros le pedimos coherencia al Estado de Chile. Mira, el Consejo de Defensa del Estado la moneda estuvo de acuerdo con nosotros. Tuviste la moneda, ¿cierto? Hace una semana, 2 semanas atrás, ¿no? 17 de agosto, en realidad, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el organismo competente hoy. Claro. Sí. Mira, y te cuento algo más. Coherencia estatal, ¿por qué? El Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Medio Ambiente, la Fiscalía Especializada en materia de delitos medioambientales, las brigadas especializadas en medio ambiente de la PDI. Estos 4 organismos estatales, más las víctimas, estamos de acuerdo en que la Empresa Nacional del Petróleo hizo un uso por lo menos equivocado y negligente en la importación del Iranian Heavy crudo iraní, y que a través de ácido sulfídrico contaminó el medio ambiente en agosto del año 2018, causando los daños que ya conocemos. ¿Bien? Entonces, ¿qué le pedimos? Le pedimos coherencia estatal. No queremos seguir esta lucha porque esta justicia es tan larga y tan tardía que deviene en injusticia. Tenemos la convicción de que tarde o temprano vamos a ganar. Pero cuando ganemos tarde, todo esto va a devenir en un nuevo baldón para la justicia chilena. Exacto. Ahora, Remberto, cuando estás en esta lucha de estos 8 años, descubres, ¿cierto? Y empezamos a conocer que además ENAP miente en la cifra. O sea, no solamente existe una inconsistencia o con lo que tú lo dijiste muy bien el término, al traer este petróleo iraní, que pasó el 2018, sino que ahora estamos hablando 2025, 2024, ¿cierto? 7, 8 años después, tenemos que desde nuestra refinería acá en Concón se nos está mintiendo, derechamente mintiendo, ¿cierto? Y no hacemos absolutamente nada. ¿Cómo lo tomas tú? Esta mentira hoy día de ENAP, en este cálculo fallido, como dicen ellos, de las cifras, ¿cómo te reafirma, ¿cierto?, esta culpabilidad de ENAP por el caso iraní? Muy fuerte, es muy coherente la actuación pretérita con la conducción actual. Este no es un hecho aislado, no es un equívoco. De acuerdo a la información pública, incluso la misma denuncia contenida por el directorio del ENAP de enero de este año, hay una primera información y después con el nuevo presidente del directorio ahora en marzo, hay una junta de accionistas en donde se da a conocer estos equívocos y resulta de que no eran equívocos porque son 5 años y resulta de que estos equívocos permitieron que se ganaran bonos millonarios. Exacto. Esto no es un equívoco y se descubre la cocina por Bio Bio. Todo esto reafirma. Además, fíjate que la ENAP, yo no estoy hablando de este actual directorio en esta actual administración, quiero hacer un antes y un después que quede muy claro. Por eso es que esta nueva administración tiene una gran oportunidad de ser la solución. No fueron los causantes del problema. Pero hay un problema, Remberto. La nueva administración, el nuevo directorio tampoco habla, no quieren hablar. Es que el silencio de ENAP es vergonzoso. Es vergonzoso cómo ENAP guarda silencio, no habla. No, ya hay un oficio pendiente que la ministra de Energía lo pidió, la señora Jimena Rincón, formalmente le ha dicho al directorio de la ENAP, en la cabeza de su actual presidente, oiga, respóndame y mándeme los informes correctos, los falsos y los correctos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros en nuestras querellas criminales? En nuestras querellas criminales recientes, esto fue el viernes pasado, le pedimos al Ministerio Público la incautación de todo esto. A ver, yo no quiero ser hiriente, pero le pedimos al Ministerio Público, que es el órgano autorizado para esto. Nosotros como querellantes no tenemos facultades intrusivas, pero esto es algo urgente. Tendría que estar la Fiscalía en este minuto allanando las dependencias de la ENAP, incautando WhatsApp, teléfonos celulares, computadores, chip, informes confidenciales de los últimos 5 o 6 años para dar con los responsables de estos delitos. Y no obstante que todo el mundo sabe que esta gran verdad, esa actuación no se ha producido. ¿Por qué crees tú que no ha pasado eso? ¿Por qué la justicia no hace la pega? No, Jorge, es que no puedo darte ninguna explicación que a mí razonablemente me resulte sustentable.
Se trata de una situación en donde, vuelvo a insistir, si no hubiera libertad de prensa y dos medios de comunicación y el tuyo que publicaron este escándalo, no sabríamos mucho. Y sabiendo ahora lo que sabemos, donde se han publicado en Biobío el domingo recién pasado los chats, a mí me llama la atención de que no tengamos allanamientos ni incautaciones. Porque es evidente que, ponte en el caso de la persona que tiene este juicio de reproche penal. Va a eliminar, ya perdió el celular, ya se lo robaron. Conocemos el caso de una ministra de Corte Suprema que después de dejar de serlo, dijo que le habían robado el celular, pues, para no encontrar los audios. ¿Ah? Exacto. Entonces, ahora va a pasar lo mismo, si es que ya no pasó. Y si pasó, hay que hacer una pericia informática. Ahora, de esos audios, de esos videos, de esos correos. Aquí lo interesante que vamos sabiendo, ¿cierto? Y lo desprendemos de la conversación que estamos teniendo. Estamos con Remberto Valdés, ¿cierto? Abogado creyente contra ENAP, ¿cierto? Por estas 1.034 familias que buscan reparación, lo sucedido el año 2008 por el crudo iraní, pero también tenemos ahora esta falsificación de datos, ¿cierto? Que nos entregaba que estaban cumpliendo las normas medioambientales, pero lo más grave, creo yo, es que, claro, hay ejecutivos, al menos 16 personas, que se llevaron millonarios sueldos, millonarios bonos, por supuestamente cumplir, ¿cierto?, medidas medioambientales que estaban arregladas, que no estaban mintiendo, que además le pagamos la indemnización a ellos cuando lo despedimos, ¿cierto? Y aquí es donde me viene a mí una pregunta, porque hoy día, primero tenemos un directorio, ¿cierto? Hoy día el directorio del ENAP es muy concertacionista. No sé si estoy muy en la línea. Ayúdame tú si estoy en lo cierto, Remberto, porque está actualmente de presidente Cristian Muga, la directora Consuelo Rabí, Jimena Corvo, Laura Albornoz, me suena de concertación, Laura Albornoz, Rodrigo Azoka, Rodrigo Manúbens, Norberto Díaz, representante de los trabajadores. Sería interesante que Norberto Díaz nos hablara. Vamos a ver si podemos hablar con él. Pero aparte tenemos un gerente nuevo. Llega un gerente nuevo, ¿cierto?, a conducir la ENAP, que es un ingeniero peruano, que llega hace un año. ¿Por qué recurrir a un peruano? Es la primera duda que tengo. Ahora, este personaje estuvo dirigiendo otra refinería en Perú. Y estuvimos analizando esa refinería en Perú. De hecho, nuestro equipo hoy día está preparando una nota al respecto, de refinerías que también tuvieron los mismos problemas medioambientales. Entonces, hoy día, ¿cuál es el rol que debiese estar jugando este directivo? ¿Y qué tratamiento? Porque tú decías, esta administración tiene una oportunidad. ¿Qué debiese hacer el nuevo gerente de la refinería Concagua? ¿Qué transparencia debiese tener este nuevo equipo que debiese estar partiendo con él? Yo aconsejaría, y la verdad es que yo no soy experto en refinación ni en distribución de crudo, pero en lo que sí me puedo atribuir cierto nivel de experiencia es en los objetivos legales que tiene una empresa que es del Estado en Chile, conforme al estatuto de la Empresa Nacional del Petróleo y conforme a las normas constitucionales básicas que rigen su conducta. Es una empresa de bien común, que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, etc. Así que yo solamente le pediría al directorio dos cosas. La primera, el riguroso cumplimiento de este objetivo común, de bien común, y una reconciliación con los vecinos y vecinas de Quintero, Puchuncaví y Concón, a quienes se perjudicó. Número dos, el cumplimiento ético de la normativa legal que la dirige para una reconciliación y transparencia con todas las chilenas y chilenos. Porque yo como ciudadano, tú como ciudadano, quienes nos ven y nos escuchan hoy día, no podemos estar de acuerdo con que nos esquilmen nuestros recursos, nuestros impuestos, pagándole sin ningún fundamento bonos por cumplimiento de metas medioambientales a personas que falsifican esos certificados y que con ello además perjudican la vida, la integridad física, psíquica y la salud de aquellas personas a quienes deben servir. Entonces, lo primero es hacer un gesto preciso y concreto de bien común y de acercamiento y reparación con las víctimas que nosotros tenemos el honor de representar, y también con las familias de aquellas personas que fallecieron, en especial
esperando una justicia que ha sido enormemente tardía y que por ello ha devenido en injusticia. Es muy cierto. Yo creo que lo que tenemos acá, Remberto, son muchas preguntas sin respuesta. La justicia, no entendemos lo que tú dices. ¿Por qué no tenemos un fiscal, cierto? ¿Por qué no tenemos hoy día un allanamiento al ENAP para conocer lo que hablaban estos ejecutivos, cierto? Y también el trabajo nuestro de los medios de comunicación es tratar de mostrar y contarle a la gente lo que está pasando, y queremos buscar respuestas. Y hoy día el mayor problema que nosotros tenemos es que no sabemos que estamos respirando en Concón. Hoy día podemos tener certeza, Remberto, que la refinería Concagua esté cumpliendo con la norma ambiental. ¿Podemos tener certeza? Ninguna. Ninguna. Porque, mira, el principio básico que tenemos que tener como ciudadanos frente al Estado y las empresas estatales es un principio de confianza y de buena fe. Esos principios han sido derrumbados durante por lo menos más de una década, que es la historia reciente que conocemos. En la Empresa Nacional del Petróleo, insisto, no con esta actual administración, pero sí en administraciones pretéritas, tiene el baldón de ser la empresa estatal más sancionada y con la multa más alta por incumplimiento medioambiental de 1.400, 1.500 millones de pesos, si mal no recuerdo, el año 2023. Entonces, ese actor inarmónico con la comunidad es un reclamo legítimo que tenemos todos. Y tenemos una tremenda desconfianza. Hoy día, tú también lo publicaste, el diputado don Jaime Mulet, Sí. A mi juicio, de manera muy enderezada, muy correcta, comparto absolutamente ese planteamiento. Le ha pedido a la honorable Cámara de Diputados la constitución de una nueva comisión investigadora. Y digo nueva, porque esta sería la tercera comisión investigadora por algún caso de corrupción, de fraude o de mal funcionamiento de la Empresa Nacional del Petróleo. La tercera, Jorge. ¿Cómo va a ser posible? Sí, Otra medalla para la Empresa Nacional del Petróleo. Todo parece indicar, Remberto, que el costo de cerrar un ENAP Concón, la refinería, el costo para el Estado, para la estrategia energética de nuestro país sería muy grave. Pero no estamos validando de la gente, de nuestros vecinos, digamos. Yo te escucho cuando tú dices con tanta certeza, con tanta fuerza, no tenemos certeza de que ENAP cumpla las medidas medioambientales. No sabemos qué estamos respirando. Yo tengo a mis hijos acá en Concón, 4 hijos. Tenemos miles de familias que viven acá en el entorno de Quintero y Puchuncaví. Mira estas 1.034 familias que tú representas en el caso del crudo. Y de verdad el Estado no va a hacer nada, de verdad que la justicia no va a hacer nada. Se siente impotencia. Hay impotencia. Mucha. Y además, lo que te decía Jorge, el tema de la falta de armonía o de equiparidad en las condiciones. Tomar casos ambientales en Chile en contra de gigantes como la Empresa Nacional del Petróleo es muy difícil, y esto no es para andarme vanagloriando, por favor, que no lo tomen así las personas que lo conocen, pero es muy difícil, porque cuando tú tienes de adversario a los mejores estudios jurídicos de Chile, especializados en temas penales, especializados en temas medioambientales, especializados en temas civiles de reparación de perjuicios, más ingentes recursos aplicados a una docena de peritos que fueron contratados para la defensa en materia penal, media docena de abogados de élite para que hicieran informes en derecho, que son informes legales de gran contundencia. ¿Es de verdad la pelea David contra Goliat? Pero es que es evidente, es agotador. Y para poder ir cerrando, vamos a repetir este contacto, porque nosotros nos vamos a meter en el tema, ¿cierto? Tras este parangón, porque queremos llegar solamente por un tema ético. El municipio de Concón recibe millonarios aportes de ENAP. El alcalde se saca la foto con los ejecutivos de ENAP, ahora le entrega una máquina para barrer. Es poco ético que recibamos esos recursos por parte del municipio, ¿cierto? El municipio no debiese recibir esas lucas. Porque en el fondo yo siento como que lo están comprando. Bueno, es que es muy difícil determinar y poder fijar el tema del conflicto de interés.
nos pasa a nosotros también con nuestros clientes y con otras familias cercanas de Quintero, Puchuncaví. ¿Podría haber conflicto de interés entre el municipio y ENAP? A ver, no solamente allí, sino que en general. Te quiero explicar porque es muy sencillo. Yo lo he dicho en un tema, en un lema que es bastante, a mi juicio, esclarecedor. Quien te envenena, te mantiene. Claro. Las 50.000 personas que viven en este entorno de zona de sacrificio son en alguna medida mantenidas, remuneradas, directa o indirectamente por el cordón industrial, sí, en especial por la Empresa Nacional del Petróleo. O sea, yo tengo dentro de mi grupo de personas que represento, personas que o son primos, hermanos, hijos, nietos, parientes, vecinos, de personas que trabajan para la Empresa Nacional del Petróleo, que viven de su remuneración. Otros que están vinculados con clubes deportivos, que son ayudados por la ENAP. Otros que nos prestan hasta los centros comunitarios para poder ir a tener nuestras reuniones, han sido financiadas directa e indirectamente por los beneficios de la Empresa Nacional del Petróleo. Entonces, en definitiva es muy complicado. Cuando quieres, por ejemplo, a diferencia de tu medio, tener un medio independiente que pueda hacer un periodismo de investigación respecto a esto, también es complejo, porque dentro del entorno de las compañías que tienen este tipo de producciones, la publicidad, la red de interés, la red de contacto es tremendamente amplia y la cantidad de recursos que existen es tremenda. Entonces yo no voy a hablar por ningún motivo, porque no, sería muy grave y sería algo equivocado a mi parte. Yo no voy a hablar de corruptela por ningún motivo, a menos que la tenga clara. Si la tengo clara, voy a querellar. No, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que se ve mal. O sea, se ve mal. Pero de conflicto de interés, por supuesto que totalmente, sí. Porque si yo veo, por ejemplo, tenemos estos antecedentes, tenemos los antecedentes del crudo iraní, ¿cierto? En Quintero, Puchuncaví. Tenemos los antecedentes que ahora ENAP, ¿cierto? No está mintiendo, no ha mentido descaradamente, arregló las cifras, ¿cierto? Y nuestro representante, nuestro alcalde, lo veo sacándose una foto con el presidente o el ejecutivo de ENAP recibiendo un cheque para la ciudad. Me siento que me están comprando. Yo me siento así. Ahí es donde veo el conflicto de interés. Es muy difícil. Uno de nuestros reclamos, la Comisión Interamericana que permitió que fuera tramitada esta petición, justamente radica allí, en que uno de los participantes en el fallo de mayoría 3-2 tenía un conflicto de interés no declarado a través de la Ley de Transparencia Pública. Exacto. Y derivado de aquello, nosotros como querellantes, tampoco el Consejo de Defensa del Estado, tampoco la Fiscalía, pudimos interponer la solicitud de que esa magistrado, de que esa jueza accidental entrara a conocer del asunto, porque evidentemente si hay un conflicto de interés, hay una violación al debido proceso. Exacto. Hay falta de imparcialidad y esa persona no puede entrar a conocer de un asunto y menos resolverlo. Exacto. Entonces, Humberto, esto está muy extendido, Jorge, sí, desgraciadamente, y yo creo, ha costado mucho, pero vamos a seguir. Vamos a seguir, eso te iba a decir yo, vamos a seguir, agradecerte el contacto, vamos a estar en línea, ¿cierto? Nosotros queremos llegar Jorge, a fondo. Solo transmitirte, ¿sí?, a través tuyo, y agradecerte estar en tu medio, solo transmitirle a la gente de Concón, a la gente de Quintero, a la gente de Puchuncaví, que vamos a sostener con toda la fuerza de la que somos capaces, con los modestos recursos intelectuales y materiales que tenemos, esta lucha de manera permanente, a nivel nacional y a nivel internacional, que las víctimas que representamos, van a contar siempre con nuestra compañía, cueste lo que cueste, el tiempo que sea necesario, y que lo único que vamos a seguir pidiéndole al Estado de Chile, y en especial a nuestra máxima autoridad, a su excelencia el presidente de la República, José Antonio Kast, que visite nuestra zona, que conozca a la gente, que sepa de su propia boca, por sus testimonios, el sufrimiento que han padecido, y que desde esa altura baje al llano, que conozca en realidad qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, y que la capacidad para conciliar es muy rápida. La solución la tiene este nuevo gobierno,
la solución la tiene esta nueva administración. Sí. Conciliemos y que el Estado abrace a los vecinos y vecinas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Exacto. A mí me encantaría que el presidente José Antonio Kast se parara una hora al lado de la ENAP, a ver si siente ese hedor que cuando uno pasa, bueno, pero ¿para qué estamos? Remberto, agradecido, vamos a estar en contacto, nos vamos a meter, nos vamos a soltar este tema, ¿cierto? Porque nos interesa, necesitamos la respuesta de ENAP y necesitamos saber qué respiramos realmente en Concón. Gracias, Remberto. Un abrazo, Jorge. Gracias. Un abrazo, Remberto Valdés, abogado querellante, ¿cierto? Mira, a ver, el nuevo director, el nuevo gerente de la refinería Aconcagua es el ingeniero peruano Jorge Reinaldo Amestar Mauricio. Su cargo es de gerente de ENAP Refinería Aconcagua. Él debiese hablar. A usted, señor gerente, a usted, señor ingeniero, con usted queremos hablar. Usted le debe una respuesta no solamente a Concón, a todo Chile. Usted llegó hace un año. ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué no responde? No le vamos a mandar las preguntas. Responda. Lo invitamos abiertamente a que nos dé la cara. Queremos saber qué estamos respirando en Concón. Eso queremos saber. De usted. ¿Y sabe por qué tengo dudas de usted? Tengo dudas porque usted estuvo en la refinería Talara, en Perú. Y la refinería Talara tiene graves problemas medioambientales. Tuvo derrames de petróleo y afectación marina a finales de diciembre del 2024. Se registró un enorme derrame de hidrocarburos, ¿cierto?, del sistema de la refinería hacia las playas. ¿Dónde está la refinería acá? ¿No está la playa al lado? ¿Y si pasa lo mismo acá? ¿Cierto? Hay una investigación fiscal a Petroperú, ¿cierto? ¿Y por qué usted se vino de Perú a Chile? ¿Cómo llegó acá? ¿De verdad no teníamos ningún ingeniero chileno que se hiciera cargo del ENAP de Concón? No tengo nada contra los peruanos. Absolutamente nada. Simplemente son dudas. ¿Cierto? A usted lo necesitamos. Lo esperamos acá. Hacemos un alto comercial y seguimos. Esto es puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Y seguimos en Pura Noticia Matinal a través de la radio en el 102.5 FM para toda la región de Valparaíso. Nos escuchas en San Antonio, nos escuchas en Valparaíso, en la provincia de Marga Marga y por supuesto en Quintero y Puchuncaví. Saludamos a Quillota que nos escucha en el www.puranoticia.cl y también al 90.9 que nos escucha en la cuarta región, en Coquimbo, en La Serena y también en Tongoy. Queremos dar también un saludo a todos los televidentes que nos siguen a través de zapping.com, canal 177 y toda nuestra red de cable operadores de Arica a Punta Arena. En nuestra señal de YouTube también nos ves, ¿cierto? Y nos lees en el www.puranoticia.cl. Revisamos los principales titulares a esta hora. Principales titulares en puranoticia.cl. Argentina aclara dicho sobre el estrecho de Magallanes. Ministro de Defensa trasandino señaló que hubo confusión y desprolijidad. Arrau destaca cierto consenso en la reforma de seguridad. El ministro anunció que se va a disminuir el nivel de urgencia. Detienen al presunto autor del atropello de la cineasta Paz Ramírez. Hombre de 53 años fue capturado en Santiago tras darse a la fuga. Gobernador Rodrigo Mundaca planteó impulsar un corredor bioceánico en la comuna de Los Andes. El gobernador propone la creación de un ministerio del océano. Detienen a profesor acusado de sustraer tablets y proyector. Sujeto se desempeñaba como docente en un colegio de San Felipe. 2 trabajadores son rescatados tras deslizamientos en una obra en plena avenida Errázuriz en Valparaíso. Casi 94 toneladas de carne fueron rechazadas por la Seremi de Salud. Autoridad Sanitaria anunció que ya ha fiscalizado 674 camiones durante este mes.
Simulacro fue hecho en el hospital Marga Marga para el traslado de pacientes. Más de 80 hospitalizados serán trasladados definitivamente. Se calcula que en diciembre el nuevo hospital debiese estar funcionando. Jaime Mulet impulsó comisión investigadora por las emisiones de NAP, la refinería Concagua de Concón. El diputado busca establecer responsabilidades políticas. Diputado Otuiti Teao promete fiscalizar a Iván Poduje por la reconstrucción en el Olivar. El parlamentario exige acelerar entrega de viviendas. Por fin uno de tu porte, Poduje. Core Felipe Córdoba de Quillota apuntó directamente al gobernador Rodrigo Mundaca, quien es el hombre que estaría trabando el proyecto de Luis Mella en el ex hospital San Martín. ¿Mundaca lo está trabando? Policía de Investigaciones detuvo a 8 sujetos vinculados, ¿cierto?, por hechos de delincuencia en Rodelillo. Cifra de fallecidos por inundación en Nepal se elevó a 332 personas. La emergencia se registró al norte, cerca de la frontera con China. Son las principales informaciones que tenemos a modo de titulares, ¿cierto?, en punanoticia.cl. Y nos vamos a ir a Viña del Mar, nos vamos a ir directamente al Olivar, porque un nuevo giro sumó la disputa por las viviendas paralizadas en el Olivar. La Corte de Apelaciones de Valparaíso debió suspender la revisión de 8 recursos contra el ministro Iván Poduje, luego de que el Consejo de Defensa del Estado recusara a uno de los abogados integrantes de la sala. Todo en el siguiente informe. Corte de Apelaciones. Vamos al siguiente informe. La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso debía revisar 8 recursos de protección que buscan revertir la paralización y eventual demolición de proyectos de reconstrucción habitacional en el Olivar en Viña del Mar. Sin embargo, la audiencia quedó suspendida luego de que el Consejo de Defensa del Estado recusara a uno de los abogados integrantes del tribunal. Ahora será la presidenta de la Corte quien deberá fijar una nueva fecha. Las acciones fueron presentadas por familias damnificadas y por Social Arquitectura, quienes buscan dejar sin efecto el oficio que paralizó las obras y conseguir la reanudación de 12 proyectos habitacionales. Desde el Ministerio de Vivienda, en tanto, han defendido la decisión argumentando razones de seguridad. Informes técnicos advertirían fallas estructurales graves, entre ellas problemas en los sistemas de anclaje y una resistencia al fuego considerada insuficiente. Conversar de este tema, ¿cierto? Estamos conectados con Erika Mayra, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. ¿Qué pasó en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones? Porque vemos el término recusar, ¿cierto? Luego de que el Consejo de Defensa recusara. Entendemos por recusar que significa rechazar o no aceptar a una persona. O sea, ocurre cuando un juez, por ejemplo, tiene amistad, enemistad, parentesco. ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado quiso sacar a uno de los integrantes de la sala? Mira, la verdad es que en la cotidianidad del ejercicio jurídico la recusación de un abogado integrante se puede realizar sin expresión de causa y muchas veces se usa para postergar la vista de una causa, es decir, que no se vea en ese día determinado por alguna razón que solo conoce el abogado que presenta el escrito. Y en ese sentido es que nosotros también planteamos y le dijimos a la prensa el pesar que nos causa, porque esto dilata aún más la espera, tanto de Social Arquitectura, que tiene legítimos derechos de que esto se resuelva, como, y en particular y más importante, la espera de las familias, que ya llevan 5 meses y 2 o 3 días ya desde que se paralizaron las obras ilegalmente en el Olivar. O sea, de hecho, nosotros como equipo de prensa, ¿cierto?, tenemos un especial prácticamente terminado de Poduje, ¿cierto?, que se trata y habla de la reconstrucción, y una de las cosas que nosotros estábamos esperando es lo que se iba a pronunciar en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque era muy importante. ¿Qué es lo que ustedes le estaban pidiendo, tanto los familiares como Social Arquitectura, a la cuarta sala? ¿Qué es lo que debió haberse visto justamente el día de ayer que no se vio? Mira, en el mes de abril de este año se presentaron sendos recursos de protección tanto por Social Arquitectura como por varias familias, alegando concretamente que el acto de paralización de las obras es ilegal y arbitrario y que
lo que hace es conculcar derechos constitucionales tanto de la empresa como de las familias. Las familias tienen recursos de protección que representa otro abogado y que están buscando que se termine la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad psíquica y física y también a la propiedad. Y Social Arquitectura planteó que a través de este acto del ministro Poduje se produjo un juzgamiento ilegal, es decir, una infracción al debido proceso de la empresa, ¿no es cierto?, frente al cumplimiento contractual que estaba desarrollando, porque ahí se saltaron todas las reglas contractuales, legales, sectoriales que rigen los contratos de construcción. Eso es lo que hizo el ministro Poduje, desconocer toda la legislación, que rige esta materia, que además obró sin competencias. Por lo tanto, nosotros estamos planteando eso en primer lugar, y en segundo término, también hay una infracción al derecho de propiedad respecto de los derechos que nacen o surgen cuando uno suscribe un contrato, que esto también es común con las familias, ellos también piden esto, ¿no es cierto?, de que al suscribir un contrato nacen derechos, de que estos contratos se puedan cumplir y ejecutar, y eso es lo que tampoco se respetó por parte del ministro de Vivienda y Urbanismo. O sea, lo que podría haber fallado ayer la Corte de Apelaciones era que se mantuviera la construcción, que volviera, por ejemplo, la constructora a seguir construyendo. ¿Eso podría haber dicho la Corte de Apelaciones ayer? Claro, en esto quiero ser bien precisa, Jorge. Mira, la resolución o el acto legal y arbitrario que se recurre, que ese es el núcleo, ¿no es cierto?, del problema que se plantea a la Corte, es la resolución 245 que dispone la paralización ilegal de las obras, ¿ya? Y por lo tanto, lo que se le está pidiendo a la Corte en ese aspecto es que deje sin efecto esa resolución y por lo tanto se reanude la reconstrucción en el olivar. Habían procedimientos contractuales que regían cualquier controversia que se podía haber surgido, ¿no es cierto?, en la ejecución del contrato, etcétera. Habían autoridades establecidas tanto por el DS 49 como por el mismo contrato que tenían la competencia para dirimir cualquier situación que se produjera, que eran los inspectores técnicos de obra. Nada de eso se respetó por el ministro se arrogó las facultades de inspector técnico de obras, también de administrador del contrato, y también anunció una demolición en circunstancias que los propios informes, el mismo día que él anuncia esta demolición, que es algo también respecto a lo cual se plantean los recursos, ¿no es cierto?, plantean que no se deben demoler las casas. Entonces, en este tremendo contrasentido es que se le pide a la Corte que por favor se pronuncie respecto de estos aspectos relevantes para la terminación y la reconstrucción del olivar, que como tú también has señalado en otros momentos en el programa, ¿no es cierto?, ya lleva un retraso indesmentible, o sea, 5 meses y 2 días sin que se entregue ni una de estas 356 viviendas paralizadas ilegalmente. Y además aquí hay un punto súper importante, Jaime. Jorge, se paralizan estas obras en base a informes que dicen relación eventualmente con 56 casas de 356. O sea, hay una paralización injustificada de 300 casas. La otra también está injustificada, pero uno podría decir, bueno, ellos plantean que tienen informes, discutámoslo, pero hay 300 casas respecto a las cuales no había ninguna paralización que hacer. No había ninguna en el fondo, aquí el tema puntual. Ahora, estamos con Erika Mayra, ¿cierto?, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura. Ahora, Erika, para poder entender, porque aquí tenemos recursos presentados, ¿cierto?, por los damnificados, ¿cierto?, los propietarios de estos terrenos, ¿cierto?, donde se estaban construyendo estas casas, ¿cierto? ¿Qué creen ellos? Oye, por favor, déjenos volver a construir. Eso le están pidiendo a la Corte. ¿Qué dice la entidad patrocinante? Usted, prácticamente lo mismo. ¿Pero qué dice el Consejo de Defensa del Estado? ¿Por qué se mete el Consejo de Defensa del Estado acá? El Consejo de Defensa del Estado en este caso está representando, ¿no es cierto?, a los intereses del fisco y en particular al ministro, y ellos tienen su postura de que el ministro sí tiene competencias para tomar las decisiones que tomó, lo que nos parece bastante sorprendente y bastante contrario a la normativa. Eso es parte de los alegatos que vamos a desarrollar en la Corte. O sea, el Consejo de Defensa del Estado está defendiendo al ministro y dice él tenía las competencias. Así es. Y ahora, y cuando ayer la Corte se iba a pronunciar si efectivamente tenían razón ustedes o tenía razón el ministro, el mismo Consejo de Defensa del Estado dice, a ver, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo que esté este juez. ¿Cuál fue la persona recusada? ¿Cuál fue la persona que ellos se opusieron a que estuviera? Mira, no tengo en este momento su nombre en particular, no lo recuerdo, pero es un abogado integrante. Como te decía, ese es un derecho que se establece. Pero es un resquicio legal en el fondo.
en general no tiene relación particular con la persona en concreto, sino que es una forma de que la causa no se vea ese día que está previsto, digamos, para su vista, que era absolutamente posible sin que el Consejo de Defensa del Estado hubiera recusado que se hubiera visto ayer. Y esto, ya, porque en el fondo no se ve. Ahora, efectivamente, la Corte podría haber dicho aceptamos o no lo aceptamos. La Corte lo aceptó. Podría no haberlo aceptado. Ahora, no era tampoco... Digo, Jorge, por eso te digo que es un derecho, ¿ya? Porque tiene el derecho a hacerlo. No se lo pueden rechazar si lo presenta en tiempo y forma la recusación. Estoy de acuerdo, pero en el fondo lo que aquí nos dilata, ¿cierto? Que seguimos paralizar la reconstrucción del olivar. Ahora, ¿cuándo se va a ver de nuevo este recurso? Mira, lo que tú acabas de decir me parece súper importante, que es la conciencia que tiene que tener el Estado respecto de que este es un conflicto que afecta al derecho a acceso a la vivienda de las familias, ¿ya? Y por eso que nos sorprende, llamamos al Consejo de Defensa del Estado a no dilatar más esta causa. La Corte hizo su trabajo, lo puso en tabla y vemos dilatado por otro órgano del Estado la vista de los recursos. La Corte los días viernes y sábado distribuye las causas, ¿no es cierto?, y las incluye en las tablas. Por lo tanto, nosotros esperamos tener el viernes o a más tardar el sábado de esta semana una nueva noticia de cuándo se van a poner a la vista estos recursos, que lo más probable es que sea la próxima semana, en un día que la Corte va a determinar. O sea, la próxima semana, dependemos de este viernes y sábado, la próxima semana podríamos saber efectivamente si podemos volver a avanzar en la reconstrucción del olivar o no. Ahora, si esta instancia, si gana el Consejo de Defensa del Estado y dice el ministro tiene razón, ustedes pueden ir a la Corte de Apelaciones, ¿no? A la Corte Suprema, perdón. Nosotros vamos a ir a la Corte Suprema, efectivamente, a la Corte Suprema, que es la competente para conocer los recursos de apelación respecto a los recursos de protección, y efectivamente es algo que vamos a hacer en el evento que esto no sea resuelto a nuestro favor, porque entendemos que los argumentos son importantes, son de peso, son atendibles, y así tiene que hacerse. Y esto camina por una vía completamente distinta a lo que es el tema judicial entre la constructora, ¿cierto? Donde se llamó a un perito por la calidad de la construcción de las viviendas. Es completamente distinto. Ese es otro proceso judicial, efectivamente, por lo tanto corre por curso separado y entendemos que esa pericia se está desarrollando. Bueno, esperamos entonces que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pucha, que lata que el Consejo de Defensa del Estado, en defensa del ministro, ¿cierto?, haya tenido que acudir, ¿cierto?, a un resquicio, no sé, porque en el fondo si hubiese tenido los argumentos necesarios se hubiese discutido, ¿cierto? Como yo creo que en el fondo lo que aquí queda demostrado, o en primera instancia uno mira de afuera, que el Consejo de Defensa del Estado no tenía defensa para defender al Estado y acudió a sáqueme a este personaje de encima para poder ganar tiempo, en el fondo. Es lo único que uno puede apreciar, ¿no? Mira, para nosotros como abogados no vamos a atribuir intenciones, pero sí los hechos son concretos. El día de ayer tenían que verse estos recursos, habían derechos de los otros litigantes de que no se vieran, sí, estamos de acuerdo, pero la conciencia que tiene que tener el Estado de que aquí esto afecta a familias en particular, que llevan un calvario, Jorge, estas casas se podían haber entregado ya una cantidad. Las casas estaban listas para entregarse hace un mes atrás. Para una cantidad importante de familias que tenían que haberse entregado casas en abril, en julio, en distintas fechas que ya fueron. Y esas personas siguen de allegadas, siguen familias repartidas, familias que la mitad está en una casa y la mitad está en otra, familias que están cursando enfermedades, un estrés brutal por lo que han vivido. Esto es muy violento, Jorge, porque ellos participaron en los procesos donde se establecieron qué se iba a construir, qué planos elegían. Ellos participaron en ver cómo llegaban los materiales, han visto también cómo se ha hecho un desprestigio que no corresponde. Y lo que es con peor, la realidad. Erika, lo que es peor, y tenemos esas declaraciones que lo vamos a mostrar en este especial que estamos preparando y que estábamos esperando justamente que se pronunciara la Corte, es que hay mucha gente que renunció, ¿cierto? Renunció, votó el contrato con usted y con la constructora porque el ministro le dijo no. Y han pasado 2 meses de esa renuncia y los pobres vecinos que renunciaron no han visto ni siquiera un avance en su nueva casa. Entonces, ahora, Jorge, te puedo decir algo bien importante en relación a eso y también para que los vecinos lo sepan. La renuncia que hicieron es totalmente ilegal. Además, no tiene efecto. Y tampoco el término de contrato, y así lo acaba de reconocer en una resolución de un incidente
la juez del primer juzgado civil de Valparaíso. Entonces, en definitiva, aquí el mensaje que nosotros queremos dar es que estamos llamando a la Corte, respetuosamente en los alegatos que le vamos a plantear, que restablezca el imperio del derecho. Y esta frase que muchas veces se escucha, tiene un sentido bien sencillo. Aquí hay cursos de acción en una democracia que se deben respetar. Los contratos, las leyes, las resoluciones, y eso es lo que aquí no se hizo. No estamos pidiendo nada extraordinario, no estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo una concesión, solo estamos pidiendo, y las familias también por su parte, que se respete lo que las partes contrataron y las normas que regían respecto de esos contratos. Exacto. Que tienen que ver con las funciones del Serviu, que tienen que ver con toda la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nosotros no le estamos pidiendo un favor ni al ministro. Si aquí yo creo, mira, si la mejor demostración era que justamente tuviésemos este pronunciamiento de la Corte de Apelación al Paraíso. Por eso era tan importante el día de ayer. Por eso era tan importante. ¿Por qué te lo digo, Jorge, en este momento? Porque esas familias confiaron, esas familias que hace 2 meses le firmaron al ministro, confiaron en que un ministro de Estado les está planteando un curso que tiene que ver con la legalidad. Y eso no es así. Y tan es así que vimos después que surge una disputa con el DOM porque lo que están haciendo respecto de los permisos de edificación es ilegal, y así suma y sigue. Entonces el ministro el 24 de marzo comienza un camino que es ilegal, y cuando tú te sales de la legalidad, todo lo que puedes hacer a continuación es ilegal. Y esa es la situación que están viviendo los vecinos del Olivar, que fueron engañados por el ministro, y que lamentablemente el Serviu, que ha sido quien tiene que ejecutar estas órdenes, ha tenido sendas dificultades, y por eso no hay ningún avance. El ministro, cuando paraliza las obras el 24 de marzo, y ahí pueden revisar los medios, todo lo que él planteó en sus redes sociales, él dice que en 2 semanas va a demoler y va a empezar a reconstruir. Sí. Ahí te puedes dar cuenta la falsedad de lo que él plantea en reiteradas ocasiones. No, sí, es que si nosotros lo hemos dicho en todos sus tonos, Erika, cómo ha mentido el ministro. En todos sus tonos. El ministro ha mentido. Y se lo hemos planteado, de hecho, por ejemplo, el diputado Otuiti Teao, que estuvo hace un par de días con nosotros, ¿cierto? Se lo dijimos, se lo planteamos directamente, y viene un compromiso del diputado Teao también de fiscalizar. ¿Qué es lo que hizo el diputado Andrés Celis, ¿cierto? Fiscalizar. ¿Y por qué los nombro a ellos dos? Porque son de oficialismo, ¿cierto? Son diputados que son por parte del gobierno, que son de Chile Vamos, Independiente, Proudi, Teao, ¿cierto? Pero son del gobierno. Tenemos también declaraciones de integrantes de la Comisión de Vivienda que también son de derecha, como la Barría. Porque aquí primero se apuntó a un tema político, que uno era crítico del ministro Poduje por un tema político, porque aquí no se trata de un tema político, se trata de lo que tú pones, lo dices muy bien, los vecinos del Olivar fueron engañados por Poduje, hemos sido engañados por el ministro, y lamentablemente la moneda y el tema mediático santiaguino, ¿cierto?, está encandilado con el ministro Poduje. Pero si es el ministro que tiene la mayor adhesión hoy día, la gente le cree. Y yo recorro el sur del país y no veo ninguna casa entregada. Yo te quiero decir algo súper importante en relación a lo que tú planteas. También nosotros tenemos que reflexionar, como en mi caso como profesional, como abogada, pero la ciudadanía en general, los periodistas, en fin, ¿de qué se trata esa popularidad? Porque acabamos de ver que en Bolivia fue detenido un sujeto de apellido Cerimedo, que se preocupaba de generar a través de bots la popularidad de diversas figuras políticas. Entonces lo que yo estoy también transmitiendo acá es que tenemos que empezar también a mirar con doble clic las situaciones. Es preocupante la manipulación de la opinión digamos en países que se supone que estamos en democracia, y los resultados que eso puede traer. Entonces yo aquí no te puedo aseverar nada en particular, pero también pongo en cuestión ahora esas supuestas popularidades. Desde ese punto de vista yo llamo, ¿no es cierto?, a que podamos ser más sobrios también las autoridades, porque aquí se hizo un verdadero, lo dijo también el abogado de la constructora Jaime Arancibia, un verdadero show mediático de cada cosa, que además me parece morboso. Cuando, por ejemplo, el ministro Poduje el 16 de julio va a visitar las casas y genera un punto de prensa metido al interior de las obras, que además señalaba que se iban a demoler, para demostrar un punto que tampoco es totalmente tal. Y la información, mira. Perdona, es que quiero ir a este punto súper importante, Jorge.
con un dolor inmenso de las familias que además saben que está mintiendo, porque son obras que él dispuso la paralización y que no, el Servio no resguardó. Por lo tanto, ¿qué esperas tú si dejas a la intemperie una obra que se está ejecutando y que viene un temporal? Entonces, realmente acá creo que hay se cruzó la línea de lo que corresponde a un ministro de Estado en el respeto por su propio cargo, en la sobriedad de su cargo, en el respeto hacia las personas y respecto de su popularidad también yo me la cuestiono, no digo que no sea, pero al menos pongo un punto de interrogación después de todo lo que hemos visto este último tiempo, en particular con las campañas políticas que se han desarrollado en este último tiempo, ¿no es cierto? Y que pudimos conocer a través de esta situación que se está transmitiendo a través de distintos, ¿no es cierto?, medios de prensa de distintos países respecto de la detención de este operador de bots que al parecer habría intervenido en diversas campañas políticas. Ayer escuchaba a Evelyn Matei que también hablaba de esto, que me parece muy grave para la democracia. Sí, exacto. Bueno, lo que tú decías justamente del movimiento mediático de Iván Poduje, recordemos cómo él se mueve mediáticamente. Y claro, y lo que hizo en el sistema frontal pasado, recuerda que tuvo este enfrentamiento con el abogado Barrientos, con Jaime Barrientos, ¿cierto? Y después hace este video, y mucha de la gente, porque no olvidemos que lo vamos a contar en el especial que estamos desarrollando. No olvidemos que hay mucha gente que subió videos a las cuentas oficiales del Servio, a las cuentas oficiales del MIMBU, que después fueron borrados. Hay gente que fue a grabar video obligado que lo despidieron. Nosotros tenemos relatos de esa gente. Nosotros tenemos relatos de gente que fue presionada al interior del Servio. Tenemos correos electrónicos, ¿cierto? Y por eso era tan importante, Erika, el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de ayer. Porque esperábamos que la justicia dijera, ¿sabe qué? Esto está pasando. Porque el rol de los medios de comunicación, claro, nosotros hemos tratado de mostrar siempre la línea en las dos partes, ¿cierto? Hemos contado las dos partes, hemos contado a la gente que renunció a asociar arquitectura y la gente que no renunció a asociar arquitectura. Y claro, nos falta este pronunciamiento judicial que esperamos, como tú dices, que ojalá la Corte, el Estado tenga esa celeridad, se apure, que nos coloque en tabla, porque queremos el pronunciamiento judicial, nada más que eso. Y si estuviese tan seguro el Consejo de Defensa del Estado y tan seguro el Ministerio, entonces que no hagan recusaciones, que no vayan, que no ocupen cierto estas cosillas legales, no, que enfrenten a la justicia. Ojalá que así sea. Erika, agradecido, ¿ah? Gracias a ti, buenos días, cuídate. Erika Mayra, abogada de la entidad patrocinante de la arquitectura. Queremos el pronunciamiento judicial. Qué pena que el Consejo de Defensa del Estado no se haya atrevido. Esperemos que la próxima se atreva, que se atreva a Poduje, que le responda a la justicia. Ministro, lo único que queremos es que la justicia hable y que usted, de verdad, entregue las casas. Si para eso está, no es para hacer show, para hacer casa. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Pronto, la reconstrucción está en peligro. La reconstrucción en el Olivar, en Viña del Mar, en Quilpué, está en completo peligro y te lo vamos a contar completo. Es el expediente Poduje. Reconstrucción en peligro. Pronto, en puranoticia.cl. Era tan importante lo de la Corte de Apelaciones ayer. Era importantísimo. Mira, acá tengo. Este es el libreto completo. Aquí lo tenemos. Mira, cómo lo estamos. Hoy día, Carmen Paz González es la que nos falta. Ahí Carmen Paz González va a terminar la producción completa del expediente Poduje. Estamos con nuestro siguiente invitado, diputado de la República, del Partido Socialista. Déjame levantar la mano izquierda. ¿Cuál es la mano izquierda, Brito? Que yo no me acuerdo. Ahí está. Usted que es de izquierdoso. Socialista, ¿cierto? ¿Cómo está? Compañero Nelson. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Jorge, ¿cómo está? ¿Se ve bien
O sea, dentro de lo posible. No, no me haga esas preguntas. O sea, yo lo encuentro que se ve estupendo. Me refiero a la imagen. Lo que pasa es que el internet es muy malo. Fuerte y claro, diputado. ¿Cómo está, diputado? Nelson Venegas con nosotros. Bienvenido. Buen día. Es que te preguntaba porque el internet está muy inestable acá en este instante, por eso. No, entonces a eso me refiero. No, se ve perfecto, ya. Nelson, se ve perfecto. Estamos. Oiga, Nelson, cuénteme, ¿qué le parece? Antes de partir, tenemos las declaraciones de nuestro delegado. Cuéntame, amigo. A ver, escuchemos al delegado Millones, para que entremos de lleno a ver a este tema de los Andes. Vamos, delegado, lo escuchamos. La cárcel, va a haber una cárcel de la región del Valparaíso, sí. Y tercero, los estudios que ya efectuó Gendarmería concluyen que uno de los terrenos que ellos ya tienen determinado está emplazado en la provincia de los Andes. Y digo esto porque con eso nos queda claro. Distintos aspectos. Está emplazado en los Andes. Vamos a tener una cárcel en la provincia de los Andes, lo dijo el delegado. ¿Qué piensa usted, Nelson? Bueno, que no lo vamos a permitir, Jorge. La gente que no conoce no solo los Andes, sino que el Valle de la Concagua. Estamos con Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista. Lo escuchamos atentamente, Nelson. ¿Sí? No lo vamos a permitir, ahí quedó. No lo vamos a permitir. Este es un lugar tranquilo, es un lugar bello para vivir y sabemos. Sí, vamos a tratar, Nelson, mira, te vamos a sacar. Nelson, vamos a mejorar el contacto. Porque te escuchamos súper entrecortado. Entonces te vamos a llamar al teléfono para poder solucionar el problema de internet. Vamos. ¿Sabes cuál es el problema? Es que se cayó un árbol acá afuera que pasó a llevar todos los cables de internet. No se preocupe, mire, vamos, en este minuto lo van a estar llamando, ahí estoy mandando su número a nuestro equipo, lo van a llamar inmediatamente al teléfono, ¿cierto? Inmediatamente al teléfono. Escuchemos mientras contactamos nuevamente a Nelson, escuchemos las declaraciones completas del delegado presidencial Manuel Millones. Aquí está. La cárcel, va a haber una cárcel de la región del Valparaíso, sí. Y tercero, los estudios que ya efectuó Gendarmería concluyen que uno de los terrenos que ellos ya tienen determinado está emplazado en la provincia de los Andes. Y digo esto porque hay distintos aspectos técnicos que tiene que reunir un recinto carcelario. Un cercamiento mínimo de agua, de alcantarillado y también de centro de salud, entre otros. Entonces, ahora, eso no significa de que uno no quiera sacar la cárcel de San Antonio, que es distinto. Yo creo que es vital. De hecho, ayer en una reunión que tuvimos, esto exclusivo para ti, Carlos, en una reunión que tuvimos con el comité policial, yo le pedí a Gendarmería hacer los esfuerzos para reubicar los 400 reos que están en Valparaíso, en San Antonio, ya sea en recintos penales de la región o de el Maule, porque cada vez que ocurre un tsunami, una alerta tsunami, la evacuación son 7 horas, y si ocurriera un tsunami real, tú sabes que son minutos, podríamos tener fatales consecuencias para los gendarmes y para los reos. Entonces, por eso que yo quiero decir que aun cuando uno podría entender que si tú sacas la cárcel de San Antonio y ganas la ciudad y reubicas la cárcel del sector alto, que en el parque industrial, pero eso no va a ser así, primero porque no hay terreno, segundo porque el gobierno ya tiene un estudio definido que no es San Antonio, y tercero porque la región del Paraíso no es una urgencia dentro de las prioridades. Es importante, ¿cierto?, el contexto completo que dice el delegado presidencial Manuel Millones sobre el contexto de la cárcel. A ver, ¿necesitamos una cárcel de alta seguridad en el país? Sí, se necesitan siempre cárceles porque tenemos nuestra... De hecho, por ejemplo, la cárcel nueva de Talca ya llegó prácticamente a un 80% de ocupación. Pero nadie quiere la cárcel, ¿cierto? En San Antonio la cárcel no se podía hacer por el tema de la cota cero, de las inundaciones, por el tema tsunami. Pero sí tenemos otros lugares donde se podía haber una cárcel. Por ejemplo, los Andes, ¿cierto? Y ahí apuntábamos, diputado, ¿cierto?, con usted, directamente, si queremos o no queremos la cárcel en los Andes, y usted me decía, no lo vamos a permitir. Lo que pasa es que es muy injusto, Jorge. Mire, yo he escuchado las primeras declaraciones de Manuel Millones, yo lo emplacé. Él señaló después que en realidad él se había equivocado y ha dado muchas ruedas de prensa, acá sobre todo en la Concagua, señalando que no es efectivo que se vaya a construir una cárcel, que fue un error que cometió, pero que en realidad no existe ninguna intención y que no se va a construir ninguna cárcel.
Pero lo que dijo, lo dijo. Pero lo que es peor, Jorge, porque uno puede decir ahora que se equivocó y todos nos equivocamos y hay que aceptar aquello. El problema es que él habló de un informe de gendarmería. Y eso significa entonces que hay un informe de gendarmería, que hay algo dando vuelta, que hay estudios realizados. Y ustedes entenderán que un estudio de esta naturaleza no se hace de un día para otro ni de una semana para otro. Significa que hay cuestiones concretas en donde ya hay una manifiesta intención respecto de la construcción de una cárcel en este sector. Y eso es súper complejo porque lo hemos conversado en otras oportunidades. Si bien es cierto, yo represento muchas provincias, pero las provincias de Los Andes y San Felipe no tienen inversión pública hace decenas de años, decenas. Por eso que me quiero referir no solo a este gobierno, sino que me quiero referir a todos los gobiernos anteriores. Aquí no hay gobierno, no hay infraestructura de envergadura, mientras por ejemplo nosotros vemos que se construye un hospital biprovincial en Quillota u otro hospital biprovincial en Marga Marga, a nosotros nada, cuando por ejemplo se tuvo que construir... Bueno, pero mira, ahí tenemos, Nelson, ahí tenemos un punto, porque a ver, la región de Valparaíso enfrenta una crisis penitenciaria, lo queramos o no, o sea, nosotros tenemos en la región de Valparaíso una sobrepoblación que alcanza el 192%. O sea, prácticamente necesitamos el doble de cárceles de las que ya tenemos, a pesar que hemos trasladado algunos reclusos para el sur, etcétera. Tenemos una ocupación prácticamente que con problemas, ¿cierto? Tenemos un problema en San Antonio donde no puede una cárcel. Pero usted es parlamentario de la región. Sí, ya, ok, en los Andes no, pero ¿dónde la colocamos? Porque sí o sí necesitamos cárcel y no tenemos cárcel. Ahora, usted me dice, muy cierto, oiga, pucha, en los Andes no han construido, por ejemplo, un hospital biprovincial como lo hicieron en Marga Marga o lo hicieron en Quillota. ¿Y si hacemos algo paliativo? Y si le proponemos a la provincia de los Andes, a la provincia de San Felipe, y decimos, ok, ustedes entreguen un terreno para tener la cárcel, pero paralelamente nosotros como Estado, ¿cierto? Vamos a hacer algo paliativo y vamos a instalar un hospital, porque por ahí tiene que ir el cuento, porque tenemos que tener cárcel en la región. Mire, yo coincido con usted que hay que construir cárceles, pero nosotros, por ejemplo, acá ya estamos sobrepoblados, tanto en los Andes como en... Estamos con el diputado Nelson Venegas, ¿cierto? Diputado del Partido Socialista. Estamos sobrepoblados, me decía usted. Usted me decía que están sobrepoblados. La cosa es que tenemos una situación... Ya, la cosa es que nosotros aceptamos... ¿Sí? Pero el presidente, cuando llegó al gobierno, prometió que iba a... Eso fue lo que él dijo, a menos que sea otra hipérbole del presidente. Y entendemos que hay que... No, diputado, lo tenemos muy pegado. Es más fácil para nosotros sacarlo por teléfono. Básicos, porque no se trata tampoco de dar un trato... No lo escuchamos nada. Lo vamos... Diputado, vamos a intentar por última vez si lo llamamos al teléfono. Si nos cuelga, lo vamos a llamar al teléfono. Lo vamos a llamar por teléfono. Porque si no, nos va a ser imposible poder conversar con usted. Ahora sí, vamos a hacer el último intento, ¿cierto? Con el diputado del Partido Socialista, que tiene problemas con internet ahí en la Concagua, ¿cierto? Malo el internet de la Concagua, no le vamos a preguntar cuál tiene, ¿cierto? Pero malo el internet, pero justo se había caído un árbol, dijo. Ahora, lo importante es que necesitamos cárcel, ¿cierto? Y tal como estábamos conversando con el diputado, esta cárcel se tiene que construir. Ahora él dice por ningún motivo en los Andes, ¿cierto? Pero ¿dónde la ponemos entonces? Ahora, es impresionante la sobrepoblación que alcanza nuestra región en cárceles y que tenemos hoy día en Quillota una, ¿cierto? Tenemos en Limache otra cárcel, acá en Valparaíso tenemos otra cárcel, en Petorca tengo entendido que también tenemos cárcel, ¿cierto? Y por supuesto la de San Antonio, pero la de San Antonio tiene un problema, que cada vez que hay una alerta de tsunami o una alarma de tsunami, esta cárcel se tiene que, ¿cierto?, desalojar y genera una nueva problemática. Pero tenemos que tener algún lugar. Nelson, ahora sí retomamos contigo. Sí. Ahora sí te escuchamos perfecto. Cuando nosotros hablamos de un lugar, ¿dónde la podemos colocar en la región de Valparaíso? Porque necesitamos una cárcel. Mire, lo primero es que nosotros no podemos permitir que se haga, eso es claro y manifiesto. Ahora, las soluciones las podemos buscar y yo estoy dispuesto a que busquemos soluciones, pero el propio presidente en su campaña señaló, incluso la candidata Evelyn Matei también señaló que era posible, por ejemplo, construirlo en sectores del desierto, los sectores que estuvieran más alejados de las poblaciones, lo cual significa, obviamente, realizar todo lo que tiene que ver con las inversiones de características inmobiliarias, de servicios públicos, y todo lo que atañe y todo lo que trae consigo.
pero traer una cárcel a sectores que están profundamente poblados ya y que tienen ciertas características, definitivamente significa prácticamente matar estos sectores, y esa es la verdad, porque no se trata solo de la cárcel, sino que todo lo que viene asociado con la cárcel. Esto ha pasado ya en otras comunas o en otros lugares que yo no quiero estigmatizar, no los quiero nombrar, pero obviamente que trae un conflicto que genera que un sector que es absolutamente tranquilo se muera prácticamente. Entonces yo no entiendo por qué no buscan una fórmula de construir en sectores que estén apartados de núcleos urbanos. Pero ¿usted cree, diputado, que en el fondo no solamente, o sea, usted se opone a una cárcel en los Andes, sino que se opone a una nueva cárcel en la región? O sea, yo me opongo a que se construya una cárcel en sectores que estén poblados de gente, que sean comunas, básicamente, donde se instale una cárcel cercana a esas comunas, porque lo que ocurre generalmente es que luego esos sectores después se generan muchas complicaciones alrededor de la cárcel, y tarde o temprano esa comuna se termina incorporando y termina girando en torno a lo que ocurre con la cárcel. Pensemos en lo que ha ocurrido en otras comunas. Yo efectivamente me opongo a que exista una cárcel acá en Valparaíso, pero no es que yo me oponga por oponerme, que el presidente Kast prometió que cuando se construyeran estas cárceles y todas las plazas que se iban a realizar y toda esta construcción nueva, la iba a realizar en lugares desérticos. Eso fue lo que propuso el presidente. Ahora, yo no me cierro a la posibilidad que conversemos, que dialoguemos, que busquemos alternativas. Seguramente aquí en la región existen sectores que no están fuertemente poblados o que no están cercanos a sectores urbanos. Busquemos otras dimensiones, pero aquí, en la provincia de los Andes, están todas, porque lo que no está urbano... Aunque se le prometiera poblado a la provincia de los Andes y a la provincia de San Felipe ciertas obras, garantías, por ejemplo, algo más paliativo para las comunas. Ok, ponemos la cárcel en los Andes, porque usted tiene mucha razón, o sea, por algo tenemos un informe de Gendarmería que apunta a los Andes. O sea, claro, lo primero es que hay que tratar de decir que el delegado señaló que se iba a construir y que luego se desdice, pero hay un informe, por lo tanto hay cierto grado de falta a la verdad. Eso es lo más complejo y eso a mí lo que me complica. Lo segundo es que hay informes que señalan que se tiene que realizar acá, y lo tercero es que aquí en la provincia de Los Andes y la provincia de San Felipe, por la estructura, por la lógica, por la cercanía a Santiago que tenemos, nosotros estamos a 70 kilómetros de Santiago, significa, es como importar un tumor dentro de nuestra lógica, y los tumores siempre suelen hacer metástasis. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, aquí ni siquiera estamos hablando de las características que tiene la provincia de Los Andes. Por ejemplo, uno de los rumores que existe, porque hasta el momento estos rumores vienen desde hace rato, es que podría estar en Rinconada. Rinconada está a 50 kilómetros de Santiago, está a 40 kilómetros de Colina. Entonces yo por eso planteo esto, no solo como han señalado algunos, como el propio delegado señaló que yo me ponía todo, que yo criticaba todo. No, es que tenemos un problema grave. Esto no es ni siquiera de derecha, de izquierda, oposición, oficialismo, es de sentido común. Imagínese usted construir una cárcel que esté a menos de 70 kilómetros de Santiago, a menos de 60 kilómetros de Colina. Eso significa importar Colina para acá. Y son muchos de los problemas de Colina. Insisto, no quiero estigmatizar el lugar, pero eso es lo que ocurre con la construcción de esta naturaleza en este lugar. Entonces, de ahí mi enconada y apasionada oposición, y que yo siento que si no se hace, si no se frena, se va a construir. Porque no me venga a decir el delegado que no, que fue una salida de madre, un error comunicacional, una falta de una coma. Porque yo voy a oficiar el próximo lunes al Ministerio de Justicia para que el Ministerio de Justicia aclare si efectivamente hay o no hay estudios de Gendarmería, y cuáles son los estudios y los resultados de esos estudios de Gendarmería, porque cuando él habla de las características del zonal, que el San Antonio no podría ser, etcétera, es porque algo hay, estudio hay. Sí, no, entonces, o sea, cuando el río suena es porque piedras trae, y tenemos que aclarar, a ver, aquí tenemos un diagnóstico claro. Cárcel en la región de Valparaíso, necesitamos una nueva cárcel, sí o sí. El punto está donde se coloca, ¿cierto? Y aquí donde tenemos que tener esa altura. Ahora, usted apela muy bien. El presidente Kast dijo que iba a construir cárcel en la cárcel, pero a lo mejor una metáfora. Es que ese es el problema, es como la metáfora de la zanja, de la inmigración. Entonces a lo mejor decía, en el desierto de Rinconada, ¿cómo sabemos? En el desierto de los Andes. No quiero llenar de esos conceptos, pero en realidad muchas las mentiras ya que tiene presente, pero lo que yo también no quiero pasar y dejar pasar, estimado Jorge, es la lógica de imposición que existe respecto de los temas. Y en la lógica, yo quiero poner
a la gente, por ejemplo, que es de gobierno, que está escuchando esta entrevista y dice, oye, Venegas se opone a todo. Yo les quiero preguntar lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho el presidente Boric? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, aquí no se trata de un gobierno, sino que se trata de cómo solucionamos, cómo, sobre la base de los que aquellos que representamos la opinión de la gente acá, podamos participar siquiera en la solución, ni siquiera en la controversia, en la solución. Yo me ofrezco, yo quiero aportar, yo no tengo ningún problema. Mire, fíjese que le voy a decir otra cosa. Yo con el delegado he conversado y usted sabe que yo tengo un trato muy cordial con él porque nos conocemos hace más de 20 años, producto de que él era core y yo era alcalde. Y yo encuentro que es un excelente servidor público y se lo he manifestado. Pero la verdad de las cosas es que el trato que nos ha dado el gobierno regional, por lo menos a mí, donde yo he querido realizar aportes, por ejemplo en el tema de las becas, del peaje, etcétera, y un montón de cosas por el estilo, no ha ocurrido. A mí no me dan audiencia, estimado Jorge. Entonces, yo fui elegido y yo no quiero andar criticando todo el día si yo sé que soy cansador, es agotador. Lo vamos a juntar, Nelson, con Millones. Ya vamos a tener que hacer la tarea dura, ¿cierto? Lo vamos a tener que juntar todo porque, claro, usted tiene mucha razón. El tema de Yayay también es importante, pero también, ahí tenemos que tener un tema de la apertura. O sea, independiente de que efectivamente, y entendible porque usted es de allá, ¿cierto? No quiere la cárcel en los Andes. Pero también tenemos que entender que necesitamos esa cárcel y creo que hoy día es una oportunidad para sentarse a debatir, ¿cierto? No sé si le hacemos el desierto o no, sino que también mirar con altura de mira en qué parte de la quinta región la instalamos. Y aquí, por ejemplo, Quillota quiere ciertas lucas para su proyecto del Hospital San Martín. Los Andes quiere un nuevo hospital quizá. San Antonio quiere un desarrollo del puerto. ¿Okay? Todos queremos todo, perfecto, pero también parte de nuestras comunas, de nuestras 36 comunas continentales, ¿cierto? Debiese hacerse cargo de recibir una nueva cárcel. No podemos tapar el sol con un dedo, como decía Quiró, y hacernos cargo. Pero ahora hay que sentarse a conversar, y si no lo recibe el delegado, claro que está mal. Oiga, diputado, lo tengo que dejar, pero agradecido por el contacto, ¿ah? Es el problema que no escuchan, Jorge, y ese es el problema. Yo quiero a través tuyo mandarle esta señal al delegado. Yo no es que a la gente en general de gobierno. Yo quiero colaborar, yo quiero participar. Yo no solo quiero criticar, pero no están abriendo las puertas. Hay audiencias solicitadas hace más de 2 meses. Entonces ellos están generando todo este tipo de conflictos. Mándeme la última solicitud que le hizo a Millones. A ver cómo respecto de la cárcel, yo efectivamente soy razonable y se pueden buscar soluciones. Pero en la provincia de los Andes, por las características, por la cercanía que tiene acá Santiago, por todas las dimensiones que tiene, de verdad que es muy complejo y sería pero a lo mejor en la provincia de San Felipe, pues, Nelson. Si no pero a lo mejor en San Felipe, si necesitamos cárcel, ojo ahí. Pero vamos a estar en contacto. Gracias, diputado. Chao, Jorge, que esté muy bien, muchas gracias. Un abrazo. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas. Tenemos el llanto de Carolina Corte, ¿no? ¿Lo alcanzamos, Brito? ¿Alcanzamos? ¿Lo tenemos? A ver. El llanto. Y lo último que voy a decir. A ver. Creo que no se valora la relación de esta administración en pos de los concejales. Creo que no se valora, y hoy día me ha quedado súper claro, porque antes de que partiera el consejo les dije que estaba en una situación muy crítica. Y esa situación crítica, nunca me esperé tener un consejo duro. Quizá uno se da cuenta que en la política lo humano no importa mucho. Así que la verdad es que lo único que puedo decir es que de aquí en adelante mi parte como alcaldesa va a ser evaluar cuál va a ser mi relación específica con quienes he dado confianza y con quienes he manifestado que tienen mi respeto, mi gratitud, mi consideración, así como yo con ustedes, se supone que conmigo. Está afectada la alcaldesa. Vamos a tratar de tenerla mañana. ¿Qué le pasó a Corti? Algo hizo Laura González. Sí, la concejal nueva. Yo dije que cuando Laura González, que ella es fuerte, buena abogada. Algo pasó. Lo vamos a tener todo en puranoticia.cl durante el día. Nos vamos, ya viene Ricardo Suárez. Son las noticias como a ti te gustan. Nosotros nos vamos y volvemos mañana. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Buen día. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.